Bendito Rey, gracias por este tiempo que nos regalas, que nos permites tener el honor de poder recibir tu palabra, de poder escuchar, de poder analizar, de poder percibir con nuestros sentidos, con nuestro espíritu, lo que tú nos has querido transmitir a través de tus apóstoles, a través de tus profetas, de toda tu palabra, Señor. Gracias porque es una gran bendición, es un regalo que tenemos en la dispersión de este mundo y, y sabemos, Señor, que el tiempo está en tu mano, el tiempo en el que estamos dispersos, el tiempo en el que estamos por todas las naciones, también tiene un propósito divino. Así de que estamos contentos, estamos conformes con tu voluntad, pero también estamos gozosos y con mucho anhelo, con mucha esperanza del tiempo de tu regreso. El tiempo en el que tú cumplirás todo lo que nos prometiste cuando tú regresaras. Y es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros anhelamos. En eso está nuestra esperanza, Señor. Porque sabemos que tú resucitaste con ese propósito, con el propósito de ir por todas aquellas ovejas, de todo aquel rebaño que estaba disperso y que hoy estás reuniendo, Señor, en ti. Gracias, bendito Padre, por esta grande esperanza en la cual descansa nuestra alma. Y donde quiera que nosotros nos encontramos, estamos tranquilos, estamos felices, estamos gozosos en cada día de reposo porque sabemos que es una cita contigo. Es una cita contigo y con todos nuestros hermanos en todas partes del mundo, en donde se congregan miles de todas lenguas, naciones. Señor, gracias. Gracias por esta realidad. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Así es. Pues bien, les decía que en esta ocasión vamos a analizar la segunda parte del capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así es de que, para tomar contexto, acompáñenme por favor en sus Biblias ahí a este capítulo 14 de Primera de Corintios y vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice, seguid el amor. Recordemos que el capítulo 13, Pablo habló acerca de este gran regalo, el amor que es el conducto idóneo para que todos los dones espirituales que estamos recibiendo cumplan su verdadero propósito en beneficio de la iglesia. Entonces, después de hablar de este tema tan hermoso, tan profundo acerca del amor, el carácter de Dios, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero hay un pero aquí, dice, pero sobre todo que profeticéis. Wow. Y aquí resultó muy interesante porque justo lo que analizamos en el estudio anterior es que efectivamente el amor no pierde su preeminencia en todos los dones, pero, y es que hay un pero, porque dice, pero tienes que profetizar. Sobre todo, ¿por qué? Porque es justo a través del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, la profecía, ¿sí? La profecía propiamente hablando, hablar la palabra, expresar el evangelio, como el amor entonces cumple su propósito. Si tú tienes mucho amor pero no conoces la palabra de Dios, tú no vas a poder cumplir el propósito del que está hablando Pablo. Así es de que no es un amor subjetivo, no es un amor sentimental o emocional, es un amor consciente, es un amor maduro, es un amor con el carácter de Dios, en donde debe estar en la balanza la justicia y la misericordia de Dios. Y para eso hay que conocer la Escritura. Cuando no conocemos la Escritura y queremos tener mucho amor, la balanza se eleva sobre la misericordia, pero la justicia, te olvidas de la justicia y entonces
estás representando un carácter débil y ese no es el carácter de Dios. La fortaleza de Dios estriba en la balanza justa de estos dos atributos de Dios, la justicia y la misericordia. Y dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y también hablamos de este tema, en el sentido de que puede ser que hable simplemente en otro idioma, que nadie le entiende, pero también puede ser que de repente comenzó a hablar en un idioma extranjero que no estudió y entonces habla misterios. Recordamos recordamos la ocasión en que Pedro llegó a la casa de Cornelio, en donde estaba en su casa mucha gente, muchos amigos, y de repente, cuando comenzó a profetizar Pedro, es decir, hablarles el evangelio, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios, los misterios de Dios. Y hablaban para Dios. Y los que no entendían, que quizás no había, porque eran judíos, que se dieron cuenta que entendían los idiomas en los que estaba hablando aquellas gentes. Así es de que, imagínate, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fundamental. Aquí está el punto fundamental de Pablo. Es mejor que profetices. No pierdas el valor del amor, pero profetiza. Conoce la Escritura. Habla la Escritura. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Son dos cosas distintas. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Y tiene que ver con la traducción, que en ocasiones tenía que darse, por supuesto, porque recordemos que el apóstol Pablo estaba yendo a iglesias en donde, por supuesto, había gente extranjera, en donde llegaban quizás judíos, quizás hablaban hebreo, pero ¿qué les decía? Tiene que haber alguien que esté traduciendo. Recordemos que en la antigüedad, sobre todo en esta época de Pablo, el idioma hebreo era el idioma litúrgico, el idioma que se hablaba en las sinagogas, en el templo. Para hablar de la Biblia, para hablar de las Escrituras, normalmente se utilizaba el hebreo. Entonces, los gentiles que estaban llegando, que en un momento dado pues no conocían el hebreo, se iban a quedar como que en blanco porque no entendían o no iban a entender. Por eso Pablo habló de este tema tan importante, sobre todo porque en esa época se daba este aspecto. Y en aquel entonces quienes hablaban otro idioma en lengua extranjera, por supuesto, que era el hebreo, la mayoría de las veces, por supuesto que ellos sí lo hablaban, lo entendían perfecto, no como ahora, que muchos hablan, una que otra frasecita se aprendió de memoria y de repente gustan mucho de estarlas expresando, alternando al hablar el español. Ahora pues, dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Aquí están los aspectos más importantes de la predicación. En lo que cualquiera que predica la palabra de Dios tiene que enfocarse. Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y también hablamos de esta analogía relacionada con el shofar, las trompetas de plata que en un momento dado tuvieron un propósito de dar indicaciones muy precisas, ¿no? Y hablamos de los atalayas. Justo Ezequiel, el mensaje que recibió como profeta, atalaya, hablando no necesariamente de la
del shofar literal, sino del evangelio, del mensaje que tendría que dar Dios al pueblo, a fin de que el mensaje fuera asertivo, fuera recibido por el pueblo, y tenía que ser un mensaje claro, nítido, entendible. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay. Fíjate lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ningún idioma en el mundo carece de importancia. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, a partir del verso 11. Justo el valor de las palabras. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Socialmente hablando, ¿qué es lo que sucede? Se considera se considera una falta de respeto hablar o escribir un idioma que no entienden las personas que están escuchando, o que en su caso te leen. Y lamentablemente eso es una práctica muy común en estos días. En las llamadas raíces hebreas se estila mucho, se acostumbra mucho que las personas gustan mucho de hablar, de expresarse de viva voz, ya sea de viva voz o por escrito, en español, pero al mismo tiempo utilizando frases o palabras en hebreo. Lo lamentable de esa práctica es que las personas que no dominan el idioma hebreo, otras personas que te leen o que te escuchan, lo que están en un momento dado, ¿qué es lo que sucede? Estas personas que escriben de esa manera o que hablan así, pero que no dominan el idioma, en ocasiones no entienden ni siquiera el contexto de algunas frases muy específicas y lo dicen mal, lo expresan de forma equivocada. Y eso es lo triste, porque las personas que sí dominan el idioma hebreo se dan cuenta y entonces pues se ríen, ¿no? Y resulta chusco en ocasiones y triste, por supuesto, muy lamentable. Para aquellas personas que sí dominan ese idioma y que escuchan, ¿no?, el hebrañol de repente, y es obvio que es motivo de risa, pero también es motivo de mucha tristeza, por otro lado, en aquellas personas que no entienden esa expresión, que no saben de lo que están hablando. De repente te estaban escuchando en español, iban bien, te iban siguiendo, y de repente saliste con una expresión en hebreo, pero ya no tradujiste, no entendiste de qué es, y la gente se perdió, y en ese momento se cortó el hilo con el que te estaban siguiendo en tu expresión, en tu predicación, en tu explicación. Eso es lo triste. Entonces aquí Pablo está hablando de este tema para que nosotros aprendamos a diferenciar lo que realmente cumple el objetivo de tu predicación cuando predicas la palabra de Dios. Así es de que cuando suceden estas cosas, se pierde el propósito de la predicación. En otro sentido en el que podemos ignorar el valor de las palabras, es en un sentido un poco más profundo, o sea, como lo podemos entender así como lo está diciendo Pablo, acerca de ignorar el valor de las palabras. Esto puede ser en el sentido de ignorar el aspecto espiritual del mensaje que debe acompañar a la disertación del Evangelio. Porque en la labor del análisis y el escrutinio previo de los aspectos simbólicos y proféticos
que encierran el valor de las palabras. En eso consiste el mensaje, en la importancia del mensaje que tú vas a compartir. Cuando tú vas a hablar de un pasaje bíblico y vas a compartirlo, esta ausencia del valor de las palabras puede ser en sentido literal, como lo acabo de explicar, ¿sí? Que de repente comiences a hablar en otra lengua y la gente ya no entendió. Ignora el valor de lo que estás diciendo, de tus palabras, pero en otro sentido también, en un sentido más espiritual, más profundo, ignorar el sentido de las palabras también tiene que ver con ignorar el sentido espiritual, profético y simbólico de las palabras. Recordemos cómo fue la enseñanza, la doctrina de Yeshua. Yeshua hablaba con mucha analogía, con mucho simbolismo, precisamente por las parábolas, que no le entendían, y a veces en ocasiones ni siquiera los discípulos, y el Señor se los tenía que explicar. Obviamente, todo lo comenzaron a entender cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, cuando el Señor ascendió como una promesa cumplida, en donde ellos ya entendieron todas aquellas cosas que quizás en su momento no habían entendido. El ignorar es ignorar o conocer el valor de las palabras. Esto es fundamental. Entonces, cuando tú vas a compartir con la palabra de Dios un mensaje o vas a hablar, a hacer una prédica, tu preocupación más importante es que tu mensaje sea asertivo, que quien te está escuchando te capte la idea. Por eso a veces tiene que ser muy sencillo. De nada sirve que te la compliques demasiado, queriéndote echar mucha flor en tu habla, si a final de cuentas quien te está escuchando no entendió. Y es triste, no se cumple el objetivo. Por más que te hayas esforzado, quizás tu esfuerzo fue en una dirección que no es la apropiada. Y dice el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una vez más, ¿para qué? Desde el capítulo 12, el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales y su propósito, que tiene que ser para edificación de la iglesia. En verdad, es muy bueno que las personas anhelen los dones espirituales, pero dichos dones espirituales deben cumplir el propósito de desarrollarse en beneficio de la iglesia, porque ese es el objetivo de los dones espirituales, no es otro. Así es de que de nada sirve y en nada edifica un supuesto don del que la iglesia no recibe ningún provecho. Servirá para vanagloria de la propia persona porque se está equivocando en la forma de hacer que sea en beneficio de la iglesia. Recordemos que el don que tú recibes no es tuyo. Haz de cuenta que Dios te lo presta con ese propósito. Tú estás de administrador de ese don, no es tuyo. No te vanaglories. No andes pidiendo likes, no eres tú. Es el Señor, es su Espíritu, es su obra. Él es el único que va a recibir la gloria y toda la alabanza y todo el honor. No eres tú. Tú tienes el gran honor de ser un instrumento, pero un instrumento solamente. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque yo oro en lengua desconocida, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjate, aquí está hablando de otra hipótesis, todavía más grave, Pablo. Está hablando de una hipótesis todavía más grave. Fíjate, dice, pero si yo oro en otra lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
está hablando de ti mismo. Ya no está hablando, en esa hipótesis no está hablando de aquella persona que te está escuchando, sino de ti mismo. Lo más natural es que si alguien va a hablar en lengua, en otra lengua, debe interpretar su significado. Por ejemplo, en el caso de que las personas comparten algún pasaje bíblico y exponen algunos conceptos en el idioma hebreo, lo que tienen que hacer es inmediatamente es explicar, ¿sí? Explicar lo que las palabras extranjeras significan. Y no de forma, pero tampoco de forma mecánica, sino de acuerdo al contexto en el que se encuentra el texto que estás explicando. Porque ya lo hemos estudiado, ya lo hemos confirmado, que tú puedes leer la escritura y de repente analizas una palabra en específico y el propio diccionario te da 10 palabras con las cuales tú puedes identificar el texto. Pero no es a tu gusto. Debes entender el contexto del que se está hablando en todo ese pasaje para poder entender, aquí está hablando de este tema. Y resulta muy claro y entendible cuando lo haces de esa manera. Entonces no es de forma mecánica y no es de una sola forma en cómo debes de entender algunos conceptos. Incluso en el español, una misma palabra significa varias cosas dependiendo la circunstancia. En todos los idiomas. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Por eso es un gravísimo error andar con el hebrañol, hablando de la escritura. Y en la siguiente hipótesis, Pablo habla de este caso grave, el caso en que las personas pueden orar en un idioma que no conocen, fíjate. Y al hacer esto, la consecuencia lógica es que su entendimiento queda sin fruto, como lo acabamos de leer. Porque ni siquiera saben lo que están orando. Aunque en el espíritu, en su corazón, en su buen ánimo, con toda su buena intención, en un momento dado, pretendan hablar con Dios. Estos son los lamentables casos de las personas que han aprendido en un momento dado de memoria, o se les ha enseñado que se aprendan de memoria rezos en hebreo. Y hoy en día dicha práctica se ha divulgado mucho en las llamadas raíces hebreas. Las personas aprenden a decir rezos en hebreo y al recitarlos ni siquiera lo hacen con conciencia. ¿Por qué? Solo lo dicen de memoria. Ya sea para dar gracias por los alimentos, ¿sí? Birkat Hamazon. Los rezos del famoso Kiddush. ¿Qué es el Kiddush? Un rezo judío que se utiliza para bendecir el vino. Ese es el Kiddush, el llamado Kiddush, un ritual. Los rezos para el encendido de las velas, ¿sí? En Shabbat. Tantos rezos que la gente gusta de aprender de memoria y lo hacen pensando que por aprendérselos de memoria ya reciben una bendición. Hay que leer a Pablo para entender esto. Fíjate cómo se expresa Pablo. No te lo estoy diciendo yo. Estoy tratando de entender de forma un poquito más amplia las palabras del apóstol Pablo. La llamada de atención que les está dando a los corintios en aquel entonces, que aplica para hoy en día incluso. Recordemos que en esta carta Pablo está respondiendo preguntas que le hacían. Pablo está exponiendo la triste realidad de todas esas personas que hacen todas estas prácticas con una total falta de madurez espiritual. Porque dichas personas, aunque lleguen a conocer la traducción de algunos rezos, fíjate bien, puedes llegar a conocer la traducción, lo que dice,
al no estar familiarizados de una forma común, ¿sí? Natural, con el idioma hebreo, con el tiempo pierden el sentido de lo que oran o de lo que rezan. Y peor aún, quienes creen que lo que en un momento se les ha dicho, ¿no? En el sentido de que por ser el idioma hebreo, automáticamente ya reciben una bendición extra. Pablo te va a decir a ti en este capítulo que eso es una gran mentira. Y es una ilusión que se han creado muchas personas por una falsa enseñanza, por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Pero de esto tienen la culpa los maestros, que pensando que ignorando justamente la enseñanza del apóstol Pablo, y ignorando completamente lo que sucedió en Pentecostés, en el Sinaí, y el propósito divino en las naciones del mundo hoy por el Espíritu de Dios, están muy enfocados en el hebreo, en la enseñanza del hebreo, cuando realmente eso tiene que ver con un aspecto cultural. Yo no estoy en contra, lo estuve diciendo desde el capítulo anterior, yo no estoy en contra del idioma hebreo. Es hermoso, a mí me encanta el hebreo. Pero debe ser un aspecto cultural. No tiene que ver con tu entendimiento, con la profecía que debes recibir de la Biblia. Nada más erróneo de todo esto, porque Pablo mismo en este pasaje está reconociendo que todos los idiomas tienen un sentido, un valor. Y si ya sabemos lo que sucedió justamente en Pentecostés, en donde, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió una maravilla. ¿En el hebreo? No es cierto. Comenzaron a hablar en idiomas extranjeros. Y los que venían de otras tierras, los judíos que estaban ahí de otras naciones, comenzaron a entender el idioma de las naciones de donde venían. No el hebreo, no estaban hablando hebreo. Los discípulos comenzaron a hablar en idiomas de todo el mundo. Esto significa que la idea de que el hebreo es especial, o peor aún, que debes restaurar la lengua hebrea, resulta una total contradicción con lo que Dios hizo en Pentecostés y con lo que Dios hizo en Sinaí, en donde también hubo muchos extranjeros allá en Sinaí saliendo de Egipto. Salieron con los hebreos. Y por supuesto, todos esos extranjeros entendieron las palabras de Dios en todos aquellos idiomas también. Entonces, pues no nos conviene ir en contra de lo que Dios ha estado haciendo a través de la historia, sino que nos conviene entender y enfilarnos en el mismo sentido en el que Dios está haciendo toda su obra. Dice el verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No sé si te ha pasado que de repente pones atención a algunas alabanzas y no tiene ningún sentido bíblico, a veces hasta contradictorio con la propia escritura. ¿Qué te está diciendo esto? Esto te está diciendo que son cantos que se están expresando solamente con la emoción, pero no hay profecía, no hay conocimiento de la escritura. Pablo está hablando de hablarle a Dios, de orar al Señor, de alabarle a Él, con un entendimiento muy preciso. ¿Y cómo va a ser ese entendimiento? Bueno, cuando lo que estás cantando tiene que ver con los salmos, cuando lo que estás cantando tiene que ver con una profecía
En fin, hay alabanzas hermosas, de verdad hermosas, que incluso muy poco conocidas, muy poco conocidas. Pero son hermosas porque te están expresando la escritura cantada, en alabanza, literal. Hay otros, por ejemplo, de otras personas que digo, no voy a decir nombres de artistas, pero artistas reconocidas, o pastores se dicen también, que son, cantan pues, pero que tienen unas letras hermosas y se han esforzado justo en que sus alabanzas, en sus alabanzas estén expresando la escritura. Y eso es hermoso, es maravilloso. En ocasiones, de repente, como que comienzan a orar de forma espontánea, pero su oración es bíblica, o sea, están casi leyendo literalmente la escritura. Entonces, eso es lo que te edifica, eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y esto nos habla de lo que Pablo ya había hablado en la carta a los Romanos. Nuestro culto que debe ser razonado, con entendimiento. Eso nos va a mantener alejados de la religión. Te va a mantener alejado de los rezos aprendidos de memoria, que de repente ya tienen sentido y no tienen nada de espontaneidad de tu corazón para con Dios. Cuando tú vives un culto razonado, te aleja de la religión, en donde las personas aprenden a hacer cosas en la religión, aprenden a hacer cosas sin ser conscientes de lo que hablan, lo que dicen. Un ejemplo muy claro de inmadurez es cuando las personas de repente comenzaron a escuchar alabanzas judías, por ejemplo, en idioma hebreo, y aunque no entienden nada, algunos incluso dejaron de escuchar alabanzas en su propio idioma por las mismas razones que ya mencionamos anteriormente, pensando que Dios escucha alabanzas en el idioma hebreo solamente. De verdad que es increíble cuando te encuentras personas que piensan así y lo creen. Bueno, estamos hablando de una inmadurez en el espíritu. Ya desde anteriormente ya Pablo estaba hablando de este tema y diciendo, seamos maduros. Lo cierto es que Dios conoce los corazones de los hombres. El idioma en el que expresemos nuestro amor al Señor, en verdad, nunca ha sido exclusivo del idioma hebreo. Jamás, jamás. Recuerda lo que hizo Daniel allá en Babilonia. De repente, Daniel mismo utilizó la palabra Baal para que aquellos que le estaban escuchando identificaran que se estaba refiriendo a Dios. No porque Pablo estuviera hablando de demonio o de dioses ajenos. No. Daniel estaba hablando del creador de los cielos y la tierra. Pero ¿cuál fue su propósito? El mismo propósito del que está hablando Pablo aquí. Su propósito fue que aquel entendiera, que aquellos le entendieran lo que estaba hablando. El propósito de Daniel fue que su mensaje quedara, que se fuera recibido en aquellos que le estaban escuchando. Ese debe ser tu propósito también. Olvídate de andar perdiendo el tiempo en aprenderte frases hebreas. Piensa que lo único que vas a hacer es que la persona que te escuche, primera, no te va a entender. Segunda, no le interesa. Cuando la persona se acercó a ti porque quiere conocer a Dios, no quiere conocer tu vanagloria, quiere conocer al Señor, quiere conocer lo que tú le vas a decir, quiere estar puesto ahí por Él mismo, te lo trajo para que tú
le expreses el mensaje de salvación. Y quizás sea la única oportunidad que tenga esta persona para recibir el mensaje de vida. Y ahí depende de ti, si como atalaya la sangre de este será sobre ti o sobre él mismo, si persiste en su pecado. Así es de que no eches a perder cada oportunidad que tengas para que el mensaje que Dios quiere que tú compartas, pues salga de tu boca, tal cual, de forma sencilla, simple, entendible. Es diferente cuando hablas cosas espirituales y que quizás la gente no tiene la madurez para entender todavía. Bueno, tienes que bajarte de nivel. Ese es tu trabajo. Habla como bebé, como los niños. Como si estuvieras hablándole a un niño. Así, con frijolitos. Y quizás el día de mañana esa persona a la que le hablaste con frijolitos te va a sorprender. ¿Por qué? Porque lo importante es eso, que cumplamos el propósito de hablar de esa manera. No porque Dios te haya ya dado determinada madurez, todo el tiempo te vas a mantener en esa elevación, como le llaman ahora, ¿no? De ninguna manera. Pablo mismo nos enseña que él mismo, ¿qué decía? Me hago como los judíos para ganar a los judíos. Me hago como los gentiles para ganar a los gentiles. No significaba que se hiciera gentil, como si fuera. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Se ponía al mismo nivel, ¿sí? Y si hablaba con los doctos de la ley, se ponía al mismo nivel porque tenía las cartas, la capacidad, las credenciales para eso. Y si se hablaba con un gentil que apenas se entendía, se ponía a ese mismo nivel. Ese es su trabajo y el mío. Así es de que debemos entender la importancia que tiene el idioma hebreo, ¿sí? En relación a las escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo, pero no confundamos en ignorar la importancia que tienen todas las lenguas, como está diciendo aquí Pablo. Él mismo lo está confirmando. Dice el verso 16, porque si bendecimos solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Es decir, ¿qué significa amén? Así es. Estás confirmando, afirmando que lo que tú escuchaste, así sea, así se debe cumplir. Soy fiel a eso. Ese es el amén. Pero si no te están entendiendo, ¿cómo van a decir el amén? ¿Cómo van a decir yo soy fiel a eso? Si no te están entendiendo, o con trabajos te agarraron 2, 3 palabras, pues no se puede. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, como diré el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ándale, diciéndole Pablo a estos. Doy gracias a Dios. Pero fíjate lo que está diciendo, doy gracias a Dios. ¿Qué te está diciendo eso? No fue nada más de su propia capacidad. Pablo está reconociendo que fue por Dios, fue por el Señor. Pues justo fue enviado a los gentiles, fue enviado a las naciones, a hablar en quién sabe cuántos idiomas. Aquí Pablo confirma que hablaba diversos idiomas. Y a propósito, fue precisamente porque llevaba el evangelio a naciones extranjeras. Así es que en el contexto en el que Pablo está hablando, pues hubiera resultado absurdo, imagínate, que hubiera hecho lo que muchos maestros de hoy en día hacen, ¿no? Hablarle a la gente con expresiones en hebreo. Pero lejos de eso, Pablo recurrió a la sencillez de las palabras
como lo menciona a continuación. Fíjate lo que dice a continuación, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, con mi entendimiento, para enseñar también a los otros. Que 10 palabras, el doble, que 10,000 palabras, ¿sí? En lengua desconocida. Wow. Wow. O sea, imagínate qué sencillez. Y Pablo nos está poniendo el ejemplo, justo aquel que acababa de decir, doy gracias a Dios que hablo más idiomas que todos ustedes. Pero eso de nada me sirve si vengo a hablarles en otro idioma. Prefiero hablar, y fíjate cómo lo dice, habla de sí mismo, dice, prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, se pone a él mismo como si no entendieran muchas más. Dice, con mi entendimiento, pero te lo estás diciendo a ti. O sea, es preferible que tú hables 5 palabras que tú entiendas, para que de esa manera la puedas transmitir bien. Entonces te está hablando de un entendimiento no solamente literal, un entendimiento no solamente simple. Te está hablando del valor de las palabras, incluso en un sentido espiritual. Hablando de la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es justo, ya lo hemos dicho muchas veces, el conocimiento de la palabra de Dios que te permite conocer los misterios de Dios a través de la palabra, de la propia palabra. Entonces por eso dice, prefiero conocer poquito, pero con todo ese entendimiento, incluso con esa profundidad, para poderlo expresar. Qué padre, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, porque de esa manera, entonces, tenemos también una tranquilidad. No importa cuánto pueda yo aprender o saber, o que Dios me dé, no me voy a preocupar por eso, porque lo poquito que yo pueda entender, con eso que yo lo transmita bien y que me puedan ustedes entender, estaré cumpliendo la tarea. Pero me preocuparía muchísimo que de repente me descubrieran y me dijeran, oye, no entendí nada de eso, oye, no entendí nada de aquello, oye, no entendí nada de aquello. Eso sí me preocuparía, porque entonces pues no estoy haciendo bien la tarea. Hay algo que me está fallando. Y eso, a ti que gustas de compartir la palabra de Dios, debe ser tu prioridad. Debe ser tu prioridad. Dice, una vez más, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Este es un ejemplo que nos está dando Pablo. Y con este ejemplo, al mismo tiempo, Pablo está exhibiendo la arrogancia, por otro lado, de aquellos que incluso hasta te muestran los textos en hebreo. La Biblia en hebreo. ¿Y cuál es el propósito? O sea, tú estás hablando, estás explicando y todo, pero al mismo tiempo le pones a la gente toda la Biblia en el hebreo, en texto hebreo, y gente que no entiende, que no lee el hebreo. Con trabajos puede entender una que otra expresión. Una pregunta sincera, ¿cuál crees que sería el objetivo de esto? Pura vanagloria. Presunción. ¿En qué te edifica a ti como iglesia, como parte del cuerpo? Yo he escuchado personas que incluso que prefieren, que tienen un tipo de entendimiento auditivo, preferentemente, que prefieren no ver y solamente escuchar, aunque sea video, que prefieren solamente escuchar porque reciben mejor, captan mejor la enseñanza. Por ejemplo, una persona que tenga un mejor entendimiento visual, por ejemplo, pues si no conoce, no sabe leer los textos hebreos, tampoco de nada le va a servir, aunque sea su mejor entendimiento visual. Ahora la pregunta es esta: en este tipo de casos, ¿en qué es edificada la iglesia cuando los maestros hacen eso? Los que enseñan o comparten la escritura hacen ese tipo de cosas. Cuando te van a explicar un término,
una palabra específicamente y te pone el texto, bueno, ok, es diferente, pero te estamos hablando de una palabra. Pero cuando te ponen todo el texto, toda la Biblia, en donde no hay traducción, sino solamente el texto hebreo, ahí no estás cumpliendo con lo que está diciendo aquí Pablo. Recordemos que aquí Pablo está diciendo, ok, ¿vas a hablar en lenguas? Ok, pero pide a Dios poderlas interpretar. ¿Sí? O que haya alguien que los interprete. Es igual. ¿Vas a escribir? ¿O vas a mostrar la Biblia? Bueno, en otro idioma, ok, ¿dónde está la traducción? No, pues de repente traduces alguno que otro renglón, pero todo no. De nada sirve. No te edifica. Eso no te edifica a ti. Y entonces la pregunta es, otra pregunta, ¿acaso no hay escuelas de idiomas en donde quienes decidan conocer otro idioma simplemente vayan y tomen clases? Eso está bien. Pero entonces vas a la escuela a aprender un idioma. Eso es diferente. El aspecto cultural de las personas es algo que las propias personas deben decidir tomar. Pero estamos hablando de un aspecto cultural. Aprendiendo idiomas, viajando, tomando estudios, tomando cursos, etc. Pero todo eso no es conocer la Biblia. Eso no es conocer la Biblia. Y un servidor se los dice por experiencia. Viajando, tú viajas y adquieres cultura. Puedes ir a Israel y conoces aspectos, culturalmente conoces la tierra en donde se llevaron se llevaron a cabo muchos eventos registrados en la Biblia, etc. Todo eso es cultura. Pero eso no te da el entendimiento, no te da el don de profecía del que estamos hablando. Por eso Pablo dice, es bueno el don de lenguas, sí, pero es mejor que profeticen. ¿Qué te está diciendo Pablo? Es mejor que conozcas la Biblia. Se tiene la idea, la falsa idea, y una vez más lo confirmo por experiencia personal, la falsa idea de que conociendo la tierra de Israel conoces mejor la Biblia. Eso es una mentira. No es cierto. Es muy padre, es muy bonito, o sea, eso es, pero una vez más, es un aspecto cultural y conoces muchos aspectos de la tierra de Israel muy interesantes, pero eso no es conocer la Biblia. Y eso nos debe de quedar muy claro para evitar estar quedándonos o evitar que nos estén metiendo información totalmente mentirosa. Por supuesto que es importante, si tú tienes la oportunidad de hacer un viaje así, pues hazlo. Te va a edificar mucho en tu cultura. Es un aspecto muy interesante, muy importante, muy bueno. Pero yo les puedo dar testimonio de que en todos los estudios que yo les he estado compartiendo, que he estado compartiendo con ustedes, pues yo no recurro a los aspectos de aquel viaje que el Señor nos permitió a mi esposa y a mí hacer en un momento dado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el conocimiento de la Escritura a nivel espiritual. Son aspectos distintos. Por eso mi insistencia. El hebreo no es, aprender el hebreo no es malo, por supuesto que no es malo, como no es malo aprender el inglés, como hablar el alemán, como hablar el francés. Todos son idiomas que tienen su importancia, y lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Quieres aprender otro idioma que no dominas? Eso es un aspecto cultural, pero que no te confundas. No tiene que ver con tu conocimiento de la Biblia. Para eso ya hay un montón de herramientas hoy en día que te ayudan muchísimo. Tú puedes conocer incluso el hebreo. Bueno, yo he conocido personas que hablan hebreo y ¿qué crees? Se desilusionan porque dicen, pero es que no es lo mismo, no tiene que ver con el texto hebreo, con el texto bíblico. Lo que yo entiendo del idioma, lo que yo aprendí, no necesariamente es el contexto del pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Claro,
¿Por qué? Porque si te metes a investigar te vas a dar cuenta que el hebreo antiguo no es el mismo que el hebreo moderno. Cambió mucho. Hubo siglos en que no se habló, se perdió casi el idioma hebreo. Se recuperó, creo que a partir del siglo XX, del siglo XIX, a finales, se recuperó el hebreo. Pero se había perdido, casi era ya una lengua perdida. Así es de que, una vez más, se trata de ir madurando todos estos aspectos, pero poner en claro y por separado el aspecto cultural, que siempre va a ser muy importante. Recordemos que somos estudiantes y algo que nos identifica a nosotros es el estudio, pues por supuesto, y si tú consideras que quieres aprender el hebreo, porque de esa manera a lo mejor te va a ayudar, hazlo. Pero es muy importante que tú aprendas a diferenciar una cosa de otra. Aspectos incluso tan pequeños como, por ejemplo, tienes que saber que hoy en día hay muchas palabras, muchos conceptos que la religión judía, ¿sí?, la halajá judía, ha interpretado no necesariamente conforme al idioma natural, sino les ha dado una interpretación y significado diferente, como ellos lo deben de entender. Así es que debes tener mucho cuidado de que no te estén metiendo todos esos conceptos que tienen que ver no con una traducción que te puede proporcionar el libro, el diccionario común, a el concepto que te está proporcionando la halajá judía. En algunas ocasiones hemos comentado la diferencia de algunos aspectos, de algunos conceptos, y ustedes mismos han confirmado, pues, de dónde salió esto. Yo no encuentro un diccionario donde se confirme lo que yo sabía de esto, o que me habían dicho. Bueno, pues tiene que ver con la tradición judía, con la religión judía, que se convierte en ley para el entendimiento de esas personas. Así es que bueno, en esto está la diferencia. Dice el verso 20, entonces no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Te está hablando de qué está diciendo Pablo. No piensen de forma tan inmadura como para estar haciendo todo este tipo de cosas, este tipo de prácticas que no les van a edificar. Hay que madurar. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo citó al profeta Isaías. Acompáñame a Isaías capítulo 28, verso 9. Y fíjate bien lo que dice el profeta. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y ese es el refrigerio, mas no quisieron oír. Fíjate bien en esta profecía. Pablo, al citar al profeta Isaías, les está recordando a los corintios lo que sucedió con el pueblo de Israel, que se consideraban muy sabios y que no requerían ellos de la guía de Dios para continuar sus vidas. Y la consecuencia fue que dejaron de cumplir su ley y el Señor los castigó como una nación, con una nación que los iba a oprimir, ¿sí? Y que al hablarles, pues no iban a entender nada. Estamos hablando de la nación de Asiria. Pablo está hablando de la actitud, de la arrogancia de las personas
que se gozan de hablar de idiomas que ni siquiera entienden y piensan que ya saben mucho. Cuando en realidad lo que Dios quiere de su pueblo es la sencillez de palabra, de lo que está hablando Pablo. Tanto en la oración como en la enseñanza y en cualquier don que nosotros recibamos. Fíjate bien, si tú tienes la oportunidad de acudir ahí en tu computadora a la versión Dios habla hoy, de este pasaje, chécalo, por ahí ponlo en tu nota, la versión Dios habla hoy, de Isaías capítulo 28, a partir del verso 9, este mismo pasaje que acabo yo de leer de Isaías. Fíjate bien lo que dice, cómo es que se traduce de otra forma, ¿sí? En esta Biblia, en esta versión. Dice, hablan de mí y dicen, venir a darnos lecciones a nosotros y enseñarnos lo que Dios ha revelado, como si fuéramos niños chiquitos que apenas estuvieran aprendiendo a leer ba, be, bi, bo, bu. Pues bien, si no hacen caso, será en lenguaje enredado, en idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo. Y Él les había dicho antes, y Él les había dicho, hablando del Señor, aquí está la calma, aquí está el descanso, que descanse el fatigado. Pero no quisieron hacerle caso. ¿Cómo ves? Se quejaron de la sencillez de la palabra, de la sencillez con la que debemos hablar, de la sencillez con la que Dios quiere que nosotros hablemos. Porque aquellos dicen, eso ya lo sé, no, a mí dame más revelación, a mí dame otro tipo de entendimiento, porque yo estoy en otro nivel, estoy elevándome, voy rumbo a Shavuot y me estoy elevando, entendiendo mal, por supuesto, el concepto. ¿Pero por qué se entiende mal el concepto? Pues porque no se explica correctamente. Y no se explica de dónde viene esa enseñanza tampoco. Nada de elevar a nadie. Jesucristo lavó los pies de los apóstoles justo antes de padecer. No nos elevamos rumbo a Shavuot. No despegues los pies de donde te encuentras. No te elevas rumbo a Shavuot. Lo que tú haces es mantenerte sin levadura, porque lo que se eleva es justo la levadura, ¿no? Y el propósito del pan con levadura que se ofrecía en Shavuot es otro aspecto, nada que ver con tu persona. Tú te mantienes sin levadura, sin elevación, te mantienes con los pies en la tierra, en la humildad y la sencillez con la que Yeshua pidió que tú te mantuvieras. Se los pidió a los apóstoles y los apóstoles lo enseñaron así. Así es de que vemos esta expresión en esta otra versión, y tú puedes encontrar otras versiones muy interesantes. Te queda más claro cómo fue la razón por la cual el Señor les envió este juicio tan tremendo a través del imperio asirio. ¿Por causa de qué? De que estaban en la soberbia total, se sentían los superungidos para siempre y que ya no necesitaban de Dios, ya lo tenían todo. El contexto de la exhortación, entonces el contexto de la exhortación que está haciendo Pablo tiene que ver con dejar la vanidad de hablar las cosas que no entendemos, porque lo más importante es que nuestro espíritu y el de la iglesia sean edificados. Eso es lo más importante. Y la razón por lo que Pablo cita la profecía de Isaías es porque todo aquel que se envanece hablando o escuchando lo que no entiende, en realidad viene a ser un incrédulo. Terrible, terrible. Fíjate lo que dice Pablo, verso 22. Así que las lenguas son por señal
no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pablo está confirmando Pentecostés. ¿Por qué? Eran los incrédulos. Eran los judíos. Recordemos que después de esta manifestación del Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? Pedro se levanta y comienza su discurso, y al final estaban súper arrepentidos aquellos cuando les dijo: ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Qué haremos? Bautícense en su nombre. Por supuesto que es para los incrédulos. Porque la manifestación de Pentecostés fue para los que no creían. Y esos incrédulos, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que decían? Estaban asegurando que los discípulos estaban ebrios. Pero después del discurso de Pedro, impresionante, terminaron preguntando qué podían hacer sabiendo que habían matado al Hijo de Dios. Vamos a escuchar, a leer esto. Por favor, acompáñenme a Hechos 2. Vamos a leer ahí en nuestras propias Biblias lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este tema, para recordarlo y ver la reacción de todos aquellos incrédulos. Pero tengamos como contexto esto que está diciendo en el verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Hechos 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban en Israel, no estás diciendo que estaban hablando en hebreo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recordemos que estaban viniendo de la dispersión. ¿Por qué venían? Porque recordemos que Pentecostés es una de las fiestas, de las 3 fiestas anuales, en donde, de acuerdo al mandamiento, todo varón debía presentarse delante de Dios, es decir, en el templo, allá en Jerusalén. Por esa razón estaban ahí. Verso 8 dice: ¿cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué crees que estaban hablando? Imagínate las profecías. Estaban hablando los mandamientos, las profecías del Señor. Y ellos lo conocían y ellos lo sabían perfectamente. No estaban hablando cualquier cosa que se les ocurriera. No, estaban hablando profecía. Verso 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, unos cuando menos se preguntaban. Era lógico, sí, se vale preguntarse porque de repente no entiendes. Pero de estos se está refiriendo Pablo. Fíjate, dice, más, verso 13, más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están ebrios, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hablando de la descendencia de todos los israelitas de aquel entonces. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué van a hacer? Profetizarán. Hablarán la palabra con conocimiento, con ciencia, con doctrina. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes. Verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nos vamos más adelante, el verso 36, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿De quién está hablando? ¿De la casa que ya no estaba? Está hablando del pueblo de Israel. Dice toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se preocuparon. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el don que te va a hacer comprender la palabra de Dios y sus misterios. Así es de que imagínate qué importante. Y continúa de ahí, la segunda parte del verso 22 dice: pero la profecía no a los incrédulos. Fíjate, y aquí te está haciendo una separación impresionante, ¿sí? Pablo, porque dice: pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjate qué interesante. Entonces está diciendo, ok, las lenguas a los incrédulos. ¿Por qué? Para que crean en lo sobrenatural de Dios. Pero dice, pero la profecía, o sea, el conocimiento razonado, ¿sí? De la palabra, y en profecía no a los incrédulos, porque no te van a entender quizás. ¿Por qué? Sino a los creyentes. Es decir, aquellos que ya están con la disposición de conocer. En ocasiones te preguntas, pero ¿a quién? ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a ir y a predicar a aquellos que son incrédulos? Bueno, aquí Pablo nos está dando una cátedra. Pero la profecía no a los incrédulos. ¿Pero por qué está hablando de profecía y no simplemente de compartir el evangelio? Porque, una vez más, hemos repetido en muchas ocasiones que la profecía en el contexto bíblico, aparte del tema de las visiones que Dios le dio a sus profetas en el Antiguo Testamento, estamos hablando del conocimiento de la Biblia con una comprensión espiritual que te da Dios, que te provee Él para conocer los misterios, para poder que tú puedas conectar, ¿sí?, los eventos del Antiguo Testamento con lo que vino a hacer Yeshua y confirmar por tu propia convicción que Yeshua es el cumplimiento de toda la profecía. Entonces, eso es profecía. Pero tú no puedes hablarle en un sentido así a alguien que es incrédulo. Y que es incrédulo porque no quiere saber nada de Dios, que no te cree lo que dices. Está negado. Ya hay un aspecto de predisposición para no recibir. Pero por eso dice, la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así dice, así es de que, hablando en un aspecto de la alegoría, lo que sucedió con el pueblo de Israel
que se volvieron incrédulos y que fueron castigados por Dios, como lo acabamos de leer ahí en la profecía de Isaías capítulo 28, ellos no entendían que aquellos que les hablaron en lengua extraña y que fueron los asirios, de la misma manera hoy la profecía, entendida como la exposición de la palabra de Dios, con un entendimiento revelado por el Espíritu de Dios, viene a ser una lengua extraña a todo aquel que no cree. Ese es otro aspecto. ¿Sí? Estamos hablando de dos aspectos. El que es incrédulo literal, así que no quiere saber nada. Pero otro aspecto tiene que ver con esto, con aquel que no va a entender la profecía. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios que tú puedes estar expresando, pero que a nivel espiritual no hay conexión con la persona que te está escuchando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene a ser como una lengua extraña a todo aquel que no cree. Igual que como estaba en aquel entonces, ¿no? Que conocían las escrituras. ¿Qué pasó en Isaías 28? Estos conocían las escrituras, sí conocían las escrituras. Hoy muchos aseguran lo mismo, conocen la escritura, pero en realidad no conocen la palabra de Dios. No conocen conforme a ciencia. Pablo lo dijo, Pablo lo mencionó hablando de su propio pueblo, el pueblo judío, que sienten celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 23 dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. O sea, dos tipos de gente está mencionando. Gente que no conoce la escritura y otros que no creen, que ya tienen una cierta predisposición para no recibir. Dice, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Por qué? Porque entendió, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Claro, todos aquellos que vengan a tu congregación donde tú te reúnes y que entiendan lo que estás hablando uno y otro y que hay orden, por supuesto que se va a convencer y va a dar gracias a Dios. Y entonces, ¿qué va a decir? Dios está haciendo una obra maravillosa aquí. Esto significa que solo por la comprensión y el entendimiento del mensaje basado en la palabra de Dios es que una persona es convertida y puede ser capaz de adorar a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos nosotros, que las personas conozcan al Señor. Así es que resulta fundamental que quien predica, quien ora, quien enseña, que lo haga con un propósito asertivo, a fin de que quien escuche pues sea convencido de la condición en que se encuentra y por la palabra de Dios y su espíritu adore al Señor. Esto nos indica lo importante de no distraernos una vez más en asuntos que no tienen que ver con el mensaje central del Evangelio, sino aprovechar toda oportunidad para que quien escuche reciba lo que le edifica en su espíritu. Y a continuación Pablo da parámetros de orden, ¿sí? de que debe haber orden en todo lo que se pretende hacer en las congregaciones. Dice el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Te ha tocado, ¿no? Que de repente te encuentras con los hermanos y te quieren compartir. Y pues claro, es algo natural, porque fíjate que en la semana el Señor me hizo entender esto. Y eso es maravilloso. Por supuesto que de eso se trata. Pero dice, ok, tienes todo esto
Dice, hágase todo para edificación. Que sea con ese propósito, que se comparta con ese propósito. Verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, dice, y uno interprete. Ok, van a hablar en lengua extraña, en lengua ajena, en lengua desconocida, en un idioma que no conozca la congregación, tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no vas a traducir todo lo que estás poniendo ahí en hebreo, mejor no lo pongas. Si vas a hablar en hebrañol y no vas a traducir, mejor no hables. Es por respeto también a las personas que te están escuchando. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y a lo demás, no, perdón, me quedé en el 27. Verso 28 dice, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El hecho de que el espíritu de los profetas estén sujetos a los profetas significa que de ninguna manera es justificable el desorden, argumentando que por el espíritu de alguien de repente comience a hablar interrumpiendo a otro, ¿no? Pablo está enfocando aquí en el orden, que también es muy, muy necesario para poder en un momento dado ser edificados. Si no hay orden, es difícil ser edificados. Verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Fíjate aquí bien interesante. Fíjate lo que dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A ver, aquí las mujeres, que son la mayoría, nos van a dar de pamba a todos. Si estamos entendiendo mal, mis queridos varones, amigos, que son pocos. Mucho cuidado con ese pasaje, porque si se entiende mal, es justo el problema que ha surgido a raíz de muchos años de una doctrina equivocada, de una enseñanza tradicional errónea, que está dejando, en primer lugar, exponen una contradicción que no existe en la forma de entender, claro, las palabras de Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo ya había hablado del rol tan importante de la mujer al predicar, siempre que se encuentre en orden y sujeta a su marido, en el capítulo 11. ¿Recuerdan? De esta misma carta. Así es de que debemos poner atención que Pablo está hablando de una ley. O sea, en el capítulo 11 habla de la mujer, ¿sí? Y habla de cómo ella puede expresarse, puede predicar, por supuesto. Y de hecho, hubo mujeres que predicaron, que compartieron la palabra, que enseñaron la palabra. Aquí el punto es, ¿por qué Pablo está hablando de ese sentido? Es que hay que leer en el sentido correcto. Y quizás al leer no lo leemos en el sentido correcto. Y aquí vemos algo importante. Pablo habla de una ley. Entonces, cuando tú escuchas de hablar de la ley, tu mente se va a la Torá. Pero cuando revisas la Torá, te das cuenta que la Torá no dice nada de una prohibición para que la mujer hable en la congregación.
Así es de que en este caso Pablo se está refiriendo a la ley tradicional establecida por la halajá judía y no a la Torah escrita. Hay quienes, tratando de justificar esta contradicción de Pablo, que no es una contradicción de Pablo una vez más, y ahorita vamos a explicar por qué, tratando de justificar esto de que la mujer no debe hablar, citan el pasaje de Génesis capítulo 3, en donde Dios emitió un juicio para la mujer por el pecado original. Sin embargo, pues no aplica. Porque entonces estarías confirmando que Pablo aquí se está contradiciendo con lo que dijo en el capítulo 11. Y eso no sucedió. Así es de que para entender correctamente el contexto de esta expresión de Pablo, se debe poner atención especial a la referencia a la ley que menciona el apóstol Pablo, que no es propiamente la Torah escrita, sino la ley de los judíos. Y en este sentido debemos recordar que Pablo en esta carta está respondiendo preguntas. Obviamente le preguntaron de este aspecto, preguntas que le hacían. Así es de que debemos partir del punto de que a Pablo le cuestionan los corintios acerca de si las mujeres podían hablar o preguntar en la iglesia. Y lo que Pablo hace es citar lo que dice la halajá judía, que incluso prescribía una separación entre los hombres y las mujeres en las congregaciones en donde las mujeres no se les permitía hablar o preguntar a los hombres. Así es de que, y solamente los hombres hablaban. Así es de que lo que hace Pablo es citar la ley judía en estos versículos 34 y 35 solo con un propósito. ¿Con qué propósito cita la ley judía? Para evidenciar lo ridículo que resulta la ley judía, y con ello les estaba diciendo a los hombres de Corintio y a los varones de hoy en día que en ninguna manera deben poner en práctica dicha ley en la congregación, porque consideraban en un momento dado que la palabra de Dios solo les pertenecía a ellos, a los hombres, y lo va a decir a continuación. Por eso hay que leer en contexto para poder entender en qué sentido estaba citando Pablo esta ley. ¿Sí? Porque estaban considerando los hombres de Corintio que la palabra de Dios, la revelación, el entendimiento de Dios solo les pertenecía a los hombres, y que la mujer solamente estaba limitada a recibir de forma derivada de los hombres que comprendieran. Y enseguida Pablo hace el siguiente cuestionamiento. Por eso les cuestiona a su vez, para hacerlos reflexionar a los hombres, haciéndoles ver lo ridículo de dicho pensamiento. Fíjate bien lo que dice el verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿A quién le está hablando? A los hombres. ¿Cómo entonces? Entonces Pablo no está confirmando que la mujer no debe hablar en la congregación. Está exponiendo la ley en la que está basándose el cuestionamiento de los judíos que le estaban preguntando a Pablo. Los corintios estaban cuestionando a Pablo basados en esa ley. Sí, porque el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Exacto. Está empezando con eso. Exactamente. Y dice, como en todas las iglesias de los santos, y vuestras mujeres, y empieza a decir. Exactamente. Ejemplo. Así es. Por eso dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Es decir, ¿solo a los hombres les es dada revelación? En esta pregunta, Pablo, que está haciendo el apóstol Pablo, ya va implícita una fuerte llamada de atención para los varones de Corintio y para los varones de hoy que piensan todavía así. En la pregunta les hace ver lo ridículo y lo contrario a la Torá,
y lo contrario al carácter mismo del Evangelio de Yeshua, actuar como si la palabra de Dios solo fuera para los hombres y desaprobar a las mujeres que pudieran en un momento dado expresar o profetizar o incluso hacer preguntas en la congregación. Y fíjate lo que dice el verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo, lo que os escribo, que son mandamientos del Señor. ¿Ya te das cuenta? Primero cita la ley, en donde hace esta diferencia acerca de la mujer, ¿no? Pero una ley judía. Pero aquí dice, reconozcan entonces que lo que yo les hablo es palabra de Dios, son mandamientos del Señor. Es decir, si en verdad profetizan varones y son espirituales, entonces reconozcan, varones, que lo que Pablo escribió en sus cartas es la Torá y no mandamientos de hombre. Pablo jamás, aunque digan lo contrario por ahí, jamás, y aquí te lo está confirmando, jamás escribió mandamientos de hombre, jamás enseñó nada de la tradición judía, sino solamente mandamientos del Señor. Reconozcan que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Te está diciendo claramente, yo no enseño tradición judía. Para eso me convirtió el Señor. Y verso 38, mas al que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es la exhortación de Pablo? Profeticemos con sencillez de espíritu y con sencillez de palabra, para que lo sobrenatural de Dios, entonces sea lo único digno de alabanza, de gloria y de honor, en quienes han de escuchar para adorar al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 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 Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos por este día de reposo, por esta enseñanza que nos has dado, Señor. Permítenos persistir en la palabra tuya, Señor, en el conocimiento que tú nos estás dando para ser vasos de honra, Señor, capaces, Padre eterno, solamente por tu Espíritu, de transmitir el conocimiento, mi Dios, de transmitir solo tu palabra, Padre, para que tú y solo tú seas glorificado, Señor, en las vidas de las personas, mi Dios, porque tu palabra es sobrenatural, es viva y eficaz, Señor, y es la única que convierte el alma. Te pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu, Señor, pose sobre nosotros para poder transmitir este conocimiento a quien tú nos pongas, Padre eterno, para que tu palabra llegue y convierta el alma de aquella persona o nuestros familiares, Señor, a los que pudiéramos hablar. Gracias te damos, Padre eterno, por este estudio que estamos teniendo, por la vida de Humberto, Señor. Yo te pido que lo sigas bendiciendo, le sigas dando de tu revelación para poder transmitirnos, Señor, tu conocimiento. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.